Hola hermanos, buenos días. Hoy tenemos un tema muy especial que es el poder de la palabra de Dios. Hermanos, un tema muy especial para nuestros días. Y hoy, por la gracia de Dios, iremos a ver que la palabra de Dios es muy poderosa y muy importante para nosotros. Hoy veremos un poco, hermanos, sobre el poder que tiene la palabra de Dios. Sabemos algo acerca de su poder, pero tenemos realmente una buena idea de cuán poderosa es. Hoy iremos ter una pequeña noción de su gran dimensión. Pero, hermanos, es un tema muy abrangente que no podremos simplesmente pasar en pocos minutos, pero sí es un estudio muy prolongado. Veremos hoy, hermanos, tres aspectos: la creación de la palabra, la sustentación de todas las cosas y finalmente el poder de la palabra en lo que más nos importa, nuestra salvación. Hermanos, antes de abrirmos la palabra de Dios, los invito a hacernos una oración a Dios. Padre nuestro que está en los cielos, te lo rogamos, Dios, que tu Santo Espíritu nos ilumine nuestra mente para que nos ayude a entender un poco más, Dios, del poder que tiene la palabra de Dios. Te lo rogamos, Dios, en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, el primer versículo está en Isaías 55, verso 10 y verso 11. Hermanos, es un verso muy hermoso y un verso que me gusta mucho. Desde que comprendí un poco más sobre este versículo y lo conocí, este versículo me encantó mucho porque ele toca muito a mi corazón. Y espero que también, hermanos, toque el corazón de ustedes. Es un versículo muy hermoso. Creo que uno de los más hermosos cuando entendemos, hermanos, el poderío que tiene la palabra de Dios. Abra así, hermanos, el versículo 10. Assim como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sin haber regado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, dando semilla al que siembra y pan al que come. El versículo 11, y más importante, habla así. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá con esto la misión para la cual la envié. Hermanos, en suma, o que esse versículo habla? Así será mi palabra, Dios habla, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá con esto la misión para la cual la envié. Hermanos, les pido que no olviden lo que dice Isaías 55, el versículo 11. Este, hermanos, es un principio fundamental para comprender el tema de hoy, el poder de la palabra de Dios. Si lo entendemos bien, probablemente será uno de nuestros versículos favoritos y uno de los más usados en nuestras oraciones. En resumen, hermanos, en suma, este versículo enseña que la palabra de Dios realiza aquilo que Dios ordena o declara. Pero en la práctica, hermanos, ¿cuál es este poder que la palabra de Dios tiene? Veamos algunos ejemplos. Hermanos, ahora iremos ver el primer tema, que es de los tres tópicos que hablé, que es el poder de la palabra en la creación. La creación, hermanos, fue realizada principalmente por el poder de la palabra de Dios. Génesis 1 nos muestra esto claramente.
Hermanos, los invito a irmos a palabra de Dios en el libro de Salmos 33, el versículo 6 y el versículo 9. Habla así: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército, por el aliento de su boca, porque él habló y todo fue hecho, mandó y todo apareció. Aquí, hermanos, vemos un gran ejemplo de lo que enseña Isaías 55, el versículo 11. Porque él habló y todo fue hecho, mandó y todo apareció. Hermanos, siempre que vemos la naturaleza, podemos ver el poder que tiene la palabra de Dios. Los invito a leer Hebreos 11, o versículo 3, que habla así, hermanos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que no se veía fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, en Salmos 148, el versículo 5 al 6, habla así: alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron criados. En otras palabras, hermanos, Él habló y todo fue hecho. Los estableció para siempre y para eternidad les dio una ley que no será quebrantada. Entonces, aquí, hermanos, vemos algo muy interesante. Dios no solamente cría, pero Dios sostiene. Lo estableció para siempre, para a eternidade, e les dio uma lei que não será quebrantada. E no versículo 6, para que ele mandou e foram criados. E no versículo 6, ele fala que ele os estabeleceu para sempre. Em outras palavras, hermanos, Deus criou e Deus sostiene todo esto por el poder que tiene la palabra de Dios. Aquí vemos algo más. Dios no solamente creó todas las cosas y luego dejó de intervenir, como algunos creen. Él creó y también estableció leyes para mantener y sustentar la creación. Y ahora, hermanos, iremos ver el segundo tópico, que es el poder de la palabra de Dios para sustentar todas las cosas. Los invito a irmos al libro de Hebreos, capítulo 1, el versículo 3. Un versículo muy hermoso que habla sobre Dios sosteniendo a su creación. Habla así, hermano: Él es el esplendor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Qué versículo hermoso, hermanos. Hablando de Jesús, Él es el esplendor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, ¿qué Dios es ese que tenemos nosotros? Aquí, hermanos, vemos que Dios sostiene toda la creación por medio de su palabra. Pero, ¿qué tan poderoso es esto? Para tener una idea, hermanos, iremos ver algunas cosas muy interesantes. Y veremos que la palabra de Dios es muy, muy poderosa, hermanos. Es muy guapo, muy hermoso que iremos a ver ahora.
Hermanos, una nube puede pesar más de 500 toneladas. Y todo eso, hermanos, todos nosotros sabemos que no existe solamente una nube en el cielo, mas muchas, muchas, muchas y muchas y muchas. Y cada una de ellas, hermanos, pesa más de 500 toneladas. Y todo esto, hermanos, Dios sostiene por medio de su palabra. Hermanos, el Sol pesa aproximadamente 2 octilhões de toneladas, equivalente a umas 332.900 tierras juntas. Hermanos, todo isso, todo este peso, Deus sostiene por meio de sua palavra. La luna, hermanos, pesa alrededor de 7,35 quintilhões de toneladas. Hermanos, e todo esto Deus sostiene pelo poder de sua palavra. Hermanos, la tierra pesa quase 6 sextilhões de toneladas. E todo esto Deus sostiene por el poder de su palabra, hermanos. La Vía Láctea, hermanos, tiene una masa equivalente a 1,5 billones de soles. Y todo eso, hermanos, Dios sostiene por intermedio de su palabra. Hermanos, toda la materia visible del universo que nosotros tenemos conocimiento representa, hermanos, apenas 5% del universo total. Y todo esto que conocemos, que aquí vemos, hermanos, que es muy pesado, todo esto Dios sostiene por el poderío de su palabra. Y aún así, hermanos, la palabra de Dios sostiene todo esto. Además de estos números, la Biblia menciona otros mundos y la hermana Elena de White también habla de ellos. Todo esto nos ayuda a comprender, aun que sea un poco, cuán poderosa es la palabra de Dios, que sostiene no solamente lo que conocemos, sino innumerables mundos y universos que ni siquiera podemos imaginar. Todos estos números sirven apenas para darnos una pequeña idea, hermanos, del poder de la palabra de Dios. Hermanos, ahora vem el tópico más hermoso, más especial para nosotros, que es el poder de la palabra en los milagros de Jesús. Hermanos, ahora los invito a una historia muy conocida por todos nosotros, que es el centurión de Capernaum, que está en el libro de Mateus, capítulo 8, el versículo 5 al 10. Una história muito conhecida por nosotros e quero que os hermanos prestem atenção a uma parte muito especial. Habla así, hermanos. Quando Jesus entrou em Capernaum, se acercou a ele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, mi siervo está postrado em casa, paralítico e gravemente atormentado. Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. El versículo 8, el versículo más especial. Respondió el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Digo a uno: ve y va, y a otro: ven y viene. A mi siervo: haz esto, y lo hace. El versículo 10. A oírlo, Jesús se maravilló y le dijo a los que lo seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, em suma, o que fé é esta que Jesus habló del centurión? Está en el versículo 8. Pero solamente dile la palabra. Una palabra solo, hermanos. Esta es la fe que tenía el centurión.
Él, hermano, sabía que la palabra de Dios tiene poder de hacer aquilo que ela habla. Assim, abra Isaías 55, el versículo 11, hermanos. E esse centurião creyó que esta palavra tinha este poder de hacer aquilo que ela diria. Pero solamente di la palavra e mi siervo será sanado. E que Cristo habló de él, hermanos. De certo os digo que nem aún em Israel he hallado tanta fé. Aqui, hermanos, vemos algo muito interessante. Recordemos Isaías 55, versículo 11. A palavra de Deus tem poder para ser aquilo que declara. El centurião tomou esta verdade e la aplicou a sua vida. Ele entendeu que Jesus era Deus e que bastava uma sola palavra suya para sanar a seu servo. Por isso, Jesus dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fé. E que classe de fé era essa, hermanos? Era a fé de crer que a palavra de Deus tem poder para cumprir o que promete. Que nós também, hermanos, podamos ter essa mesma fé. Que fé era essa, hermanos? Crer que a palavra de Deus tem poder para cumprir o que promete, o que habla. Que nós também, hermanos, podamos ter essa mesma fé de centurião. Hermanos, veamos mais alguns exemplos de esta fé. Hermanos, em el livro de Juan, capítulo 40, versículos 50 e 53, demonstra um milagre de Jesus por meio de sua palavra. Levanta-te, toma tu camilla e anda. O paralítico se levantou imediatamente. Em Juan, perdão, hermanos, li o versículo errado. Algo assim. Ve, tu hijo vive. El muchacho foi sanado exatamente em la hora que Jesus habló. Em Marcos 2, el versículo 11 ao 12, habla assim. Levanta-te, toma tu camilla e anda. El paralítico se levantou imediatamente. Em Marcos, hermanos, 3, 5, habla assim. Extiende tu mano. La mano foi restaurada al instante. Marcos 10, 52. Vê, tu fé te ha salvado. Bartimeu recuperou a vista imediatamente, hermanos. Todo esto somente por el poder de la palabra de Deus. Lucas 17, 14. Ide e mostraos a los sacerdotes. Mientras iban, los 10 leprosos fueron limpiados. Lucas 18, 48, hermanos. Recibe tu vista. A palavra hizo aquilo que Deus falou. Em Lucas 4, 39. Jesus repreendeu a febre e a febre obedeceu a sua palavra. Em Salmos, hermanos, Deus habla assim, 107, 20. Enviou sua palavra e los sanou. A sanidade vino por la palavra de Deus. Hermanos, há muitos mais exemplos em el Evangelho de Juan. Enfatiza constantemente o poder de las palavras de Jesus. E devemos, hermanos, recordar que a Bíblia é a palavra de Deus. Por todo o que Deus promete, em ela se cumprirá para aqueles que creiam com a mesma fé del centurião. Hermanos, aqui, nessa palavra de Deus, tem muitas bendições para nós outros. Basta, hermanos, tenemos a fé. Que fé, hermanos? A fé que tinha el centurião. Pois todo o que está aqui, hermanos, todos esses versículos são a palavra de Deus. E, hermanos, se tivermos a mesma fé que teve el centurião, Deus poderá fazer muitas coisas, hermanos, por nós outros. E, hermanos, lo mais importante para nós outros, um dos mais importantes,
no es la sanación solamente de enfermedades, pues esto es algo que puede tener un tiempo muy poco. No es muy importante para nosotros, pero este cuarto tópico, hermanos, es el más importante. El poder de la palabra para nuestra salvación, hermanos. Los invito a irnos al libro de Romanos, capítulo 1, el versículo 20. Habla así, hermanos: la creación deja en evidencia su eterno poder y su divinidad. Hablando de Jesús, ¿no? La creación, y de Dios también, hermanos, deja en evidencia su eterno poder y su divinidad. Y el versículo 16 habla así, hermanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es o que, hermanos, poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Hermanos, en el libro de Santiago también habla así, hermanos. Santiago 1, 21. Recibide con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, que Dios es este que tenemos. Un Dios que nos ama mucho. Recibide, hermanos, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, hermanos. Ese mismo poder, hermanos, que creó el universo, que sostiene todas las cosas y que realizó milagros, también está disponible, hermanos, para nuestra salvación. Hermanos, en 1 Pedro 1:23 habla así: siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y hermanos, aquí también hay algunas promesas de salvación. En Colosenses 1:27 habla así, hermanos: el plan de Dios es dar a conocer a su pueblo ese glorioso y maravilloso secreto. Para todas las naciones, Cristo vive en ustedes, y esto es la segura esperanza de participar de su gloria. Hermanos, que Dios es este que tenemos. Hermanos, en otras palabras, lo que habla Colosenses 1:27. Cristo en ustedes es la esperanza de entrar en el cielo, hermanos. Qué versículo muy hermoso. Y ahora, hermanos, iremos ver unas promesas que solamente precisamos tener fe para que elas se hagan realidad en nuestra vida, hermanos. Filipenses, capítulo 1:26. Él, hablando de Cristo, de Dios y del Espíritu Santo, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús Cristo. Hermanos, Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús Cristo. Hermanos, una palabra que es de Dios. Y hermanos, como vimos en la palabra de Dios, en Isaías 55, el versículo 11, la palabra de Dios tiene poder de hacer aquilo que ela habla, hermanos. Y esa palabra es una promesa de Dios para nosotros. Hermanos, en Romanos 4 habla así: plenamente convencidos que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, este es el Dios que tenemos. Qué gran Salvador tenemos, hermanos, en Jesús Cristo. Que podamos tener una fe cada vez mayor, una fe que viene por el oír la palabra de Dios. Así habla la Biblia. Que tengamos la misma fe, hermanos, del centurión, creyendo que la palabra de Dios hará exatamente lo que promete,
y que podamos vivir más experiencias en las que dependamos completamente de la palabra de Dios. Hermanos, los invito a hacer una oración final. Padre nuestro que está en los cielos, gracias por tu palabra, Dios, que crea, que sostiene y que trae salvación para nosotros. Oh Dios, te lo pedimos que tengamos la misma fe que tuve el centurión, que creía, oh Dios, que la palabra de Dios tiene poder de hacer aquilo que ela haga, oh Dios. Que tengamos essa mesma fé. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, adiós. Hasta la próxima predicación.